pero somos arquitectos. Bueno, entonces, como somos arquitectos, lo que nos gusta es llevarlo al mundo de la arquitectura. Y he elegido 8 o 10 edificios míos para que veáis cómo se lleva o cómo se aplica eso. Estos son de los primeros. Nos encargaron en el Ministerio de Sanidad si podíamos hacer unos hospitales que ahorraran el 30% de energía, ya que los centros de salud tienen que tener una temperatura equilibrada, no puede haber zonas calientes y zonas frías, para que eso no suceda gasta mucha energía. Entonces nos pidieron si podíamos hacer un tipo de experimento donde un centro de salud bajara al menos el 30% del gasto energético. Y lo hicimos. Este que está a la izquierda, inspirado en la estructura de una caracola donde el aire se mueve de manera muy fluida, y el de la derecha está inspirado en un caracol, en ese bivalvo, ¿no? Donde a su vez sucede algo muy parecido. Uno está en Madrid, el de la derecha, y el otro está en Zaragoza. Cuando nosotros construimos este tipo de edificios, estos ya son antiguos, ¿no? Los chequeamos y los analizamos. Vamos ahí con una máquina y realmente medimos si funciona, si ahorramos, preguntamos ¿cuánto paga usted este mes por tal? Y vemos que, bueno, pues conseguíamos. ¿Qué se consigue con estas estructuras? Que el sol en verano no entre por esas patas que tiene exteriormente, pero la luz sí. Pero en invierno, como el sol está más bajo, sí que entra. Al entrar el sol y golpear contra los cristales, cada metro cuadrado de un cristal es como una estufa de 500 vatios. Es decir, está calentando el espacio interior de una manera natural, ¿no? De una manera sencilla, ¿no? Es decir, que en invierno nos interesa que se caliente el espacio interior, en verano no nos interesa nada, ¿eh? Bueno, todo lo que os he estado contando sobre naturaleza, he visto que he utilizado la palabra estructura muchísimas veces, estructuras orgánicas, estructuras vivas. Yo creo que el secreto a la hora de aplicarlo, cuando uno quiere hacer arquitectura con todo lo que hemos investigado, es encontrar la estructura adecuada para el problema que tenemos que resolver. Aquí tenéis a la izquierda la estructura del edificio de Zaragoza de Santa Isabel y a la derecha la estructura de Madrid, ¿no? La estructura es y aquí tenéis los planos que nosotros fabricamos para algo que parece que es como una estructura escaneada, ¿no? Si ahora empezáis a recordar todas las imágenes que os he puesto antes y todas las investigaciones que hemos hecho en el mundo orgánico, veréis que empiezan las cosas como a encajar, ¿no? Vale. Interiormente se produce este efecto, claro. Es decir, como somos arquitectos no quiere decir que vayamos a hacer un edificio que parezca una caracola, pero los efectos que estamos buscando, en este caso concreto, que era una circulación de aire suave, que buscábamos eso para que la temperatura se mantuviera estable y no hubiera picos calientes y fríos, pues venía unida a la creación de unos espacios especiales. Lo curioso de eso que os he visto es que no es más caro que un centro de salud convencional. Cuando se construyeron estos hace mucho tiempo, pues nos dieron como 100.000 pesetas metro cuadrado, que era lo que tenían que costar todos los centros de salud, fuera el que fuera. Así que no es que porque fuera así raro ya no daban permiso para que fuera más caro, no. Esa es la gracia. Es decir, con el mismo presupuesto éramos capaces de, aparte de ahorrar energía, de crear un espacio arquitectónico sugerente. Os voy a enseñar, voy a ir subiendo a la escala. Mira, aquí hay dos, los dos están en Madrid. Antes os he comentado que a la naturaleza se la puede mirar de una manera directa, analógica, a veces es la mejor solución, por ejemplo una rosa del desierto, ¿no? O se la puede mirar biotecnológicamente, lógicamente. Es decir, esta imagen de la izquierda es un fragmento de la fachada de la Embajada de China que está aquí en Madrid. ¿Por dónde estaba situada? Es un complejo de varios edificios. ¿Dónde estaba situado ese que era el edificio de banquetes? Muy mal situado respecto al sol, pero la parcela era la que era y no podíamos hacer ninguna otra cosa. Nos vimos obligados a pensar una estrategia para que el sol no golpeara toda la fachada. De ahí tiramos de la investigación que habíamos hecho en Cactus. ¿Veis? Esa estructura plegada. Y con ese angulito que hicimos, vimos que podía la mitad del cristal estar en luz, la mitad del cristal estar en sombra. La parte de la derecha es el centro, es el club de tenis Juan Cuder, que está aquí en Aravaca. Mirad las plantas de... esta cosa que hay aquí, esta pieza plegada, es la que os he dicho antes, ¿no? No solamente se desarrolla una piel plegada para este edificio, sino que también había dentro de ese complejo unos edificios que eran para apartamentos y tal y como estaban colocados necesitaban ser protegidos por una cáscara, porque aquí al lado había justo un colegio que hacía mucho ruido por la iluminación. Bueno, entonces pensamos que podíamos crear una cáscara que envolviera a esos edificios. Ahora lo enseño. En el Cuder es un poquito diferente porque esto está inspirado tecnológicamente, esto es más analógico respecto a cómo se protegen las rosas del desierto, que es creando muchos planos que dan sombra a sí mismo, ¿no? Esto sería
esto es una inspiración, es decir, no tienes que hacer un edificio que parezca la rosa del desierto, pero sí te puedes inspirar en muchos elementos que están colocando, que sean sombras y mismo, para reducir el soleamiento que tiene. Insisto, está en Aravaca. Y estos son la Embajada de China, aquí en Madrid, y veis las cáscaras, que son jardines colgantes, creo que en alguna imagen lo veréis, aquí veis el conjunto entero, y esa inspiración en el plegado de los cactus, que es la que llevamos así, cuando creamos esta cáscara, muchas de las estructuras orgánicas se protegen a sí mismos creando capas alrededor. Medimos el soleamiento que incidía directamente sobre los edificios, que están detrás de esas cáscaras. El resultado es que habíamos bajado el 80% del soleamiento directo. Eso hacía que interiormente se necesitara menos aire acondicionado para mantener una temperatura razonable. Y de paso conseguimos que la luz que entrase fuera una luz muy suave. Entonces esas imágenes que veis a la derecha es el tipo de luz que hay dentro de los edificios, de esos apartamentos. Esta es la imagen del conjunto y la imagen exterior del edificio de banquetes que da a la calle Arturo Soria. Este es uno de los más espectaculares, está empezando a construir ahora. Este está en Hangzhou. Es una ciudad que está cercana a Shanghái, como unas 2 horas de coche, más o menos, ¿no? Está inspirado en la estructura de bambú, pero no en un bambú, sino en el efecto que producen los bosques de bambú, cómo tamizan la luz. Es un hotel un tanto especial, y está recubierto por una capa, por una cáscara, que se abre o se cierra dependiendo de las condiciones exteriores, de la cantidad de luz o de sol que le entre. Esas capas, que de hecho son varias capas, se mueven de una manera muy sencilla, lo que hace es que le hace más permeable a la luz o menos, según las condiciones, ¿no? Eso en cuanto exteriormente, pero interiormente, lo que nosotros, como eran unos espacios que requerían una función muy compleja, con muchas cosas, cada uno de esos 5 edificios que forman este hotel, se nos ocurrió que podíamos intentar desarrollar una estructura que no necesitara columnas interiores, y nos pusimos a manos a la obra. Estos edificios, cada uno de ellos tiene unos 20 metros de diámetro, unos tienen 22 y otros tienen 18. Y nos planteamos el objetivo de hacer una losa que cubriera 20 metros sin que tuviera ningún apoyo en el centro. Fue curioso porque cuando dimos esto a un grupo de calculistas japoneses para que lo rehicieran, nos plagaron de pilares todo el edificio, ¿no? Digo, no, les juro que esto puede funcionar. No sé si os sonará a algo las estructuras, imagino que sí, las estructuras. Antes hemos hablado de los insectos, ¿no? de cómo funcionan cuando los patrones son irregulares. Bueno, pues cada uno de estos cilindros tiene una estructura irregular que le permite tener una losa de 20 metros sin ningún tipo de apoyo en el centro, ¿no? Porque es muy ligera, pero a su vez muy resistente, ¿no? Este está prácticamente terminado. Este está en Nueva Delhi. Vamos aumentando un poquito el tamaño de las cosas, ¿no? Y es simplemente un edificio comercial en la parte de abajo y un edificio de oficinas hasta una altura total de 80 metros. Es pequeñito. Aquí pasaba lo mismo. La parcela era tan estrecha que meter columnas dentro nos obligaría a tener que distribuir las cosas de manera muy rígida. Entonces le planteamos al cliente utilizar lo que nosotros conocíamos sobre estructuras exteriores, por ejemplo un cactus es una estructura exterior, y llevarlo ahí. Entonces ese edificio tiene una estructura resistente exterior. Aquí, como era muy difícil construirlo, esta imagen que veis aquí, por ser un poco más antigua, se apeó el edificio entero por dentro y se construyó el cristal. Y luego se colocó, no lo veis en la imagen, una estructura que con unos pasadores hacía que todo se soportara con los forjados. Pero nos era muy difícil colocar la estructura y luego el cristal, así que primero construimos el cristal y luego creamos la estructura. Luego quitamos todos los apeos y el edificio le soporta sobre su cáscara. Y tiene en la parte de mayor tamaño, tiene 18 metros. Este está también casi terminado. Este está en Chandigarh, de hecho en Mohali, que es un pueblito cercano a Chandigarh, ¿no? Este es un poco diferente, ¿no? Es cierto que también esta es la sede central de Venus, de la sede de una empresa, de una fábrica de medicinas para el cáncer, que se llama Venus. Y quería hacer un edificio donde hubiera salas de reuniones y ese tipo de cosas, ¿no? Para todos los empleados y lugares donde hicieran congresos. Y hice este bocetito que había aquí a la izquierda, aquí abajo, casualmente, y entonces el dueño de Venus dijo, eso me recuerda a la letra OM.
No sé por qué eso recuerda al Traum. Si recordáis con el Traum, que son como dos cilindrines y otros 5 arriba, pues es que es cierto que recuerda un poquito. Entonces el dueño dijo que quería que fuera así. Entonces la planta recuerda a la letra OM, no tiene nada que ver con nada orgánico. Lo que sí tiene que ver con lo orgánico es la estructura de soporte sobre esas plantas, ¿no? Ahí veis en la imagen de arriba, que está casi terminado, veis una estructura exterior, ¿sí?, para reducir la cantidad de columnas interiores, pero a su vez esa estructura exterior, esa especie de Vs, hace que, según cómo estén orientadas esas Vs, entre más luz, o más sol o menos sol, porque una de las características de los edificios en la India, sobre todo lo que Corbusier lo hacía, es que cuando son permeables al aire, son más bioclimáticos. Muchos de los edificios son huecos su fachada, pasa el aire, y interiormente es cuando están los edificios que se cierran con aire acondicionado. Este se acaba de terminar hace poquito. Este está en Calcuta. Las dos torres están en Calcuta. No son muy altas, como unos 160 metros, 170, son para el Hotel Westin. La gracia de este proyecto está en esto. A ver si bien lo demás. Bueno. Por las características que tenían estas dos torres, porque una es para el hotel y otra es para unos apartamentos, y por el calor que hace en Calcuta, que es de órdago, a mí se me ocurrió un día comiendo la famosa merluza. Digo que todo lo que coméis, fotografiarlo, mirarlo y guardarlo. Esta es la estructura de una merluza. Y el año pasado se hizo un trabajo aquí en el TFG fascinante sobre las vértebras de ciertos peces. Y lo que aguantaban, nosotros pensamos que el pez más grande aguantaría más las vértebras, y todo lo contrario, el pez más chico aguantaba. Hicimos unos cálculos, no lo visteis el día que lo expusimos, ¿no? Entonces, con esta idea triangular, se me ocurrió y bueno, nosotros sabíamos que esas estructuras triangulares eran resistentes a la torsión, entonces diseñamos este edificio. Esto es el edificio de apartamentos, ahora luego veréis el del hotel, donde sobre esta estructura interior, ¿de qué se parece? Hay 1, 2 y 3 piezas. De tal manera que el aire entra por aquí, libremente. Entra por ahí, pasa por ahí. Eso hace que si aquí hubiera un problema de un incendio o algo así, no llegaría aquí. Y todas las máquinas de aire acondicionado cogen el aire ahí, que es más fresquito. Bueno, más fresquito, a lo mejor fuera hay 50 y tantos grados y en ese interior hay 40. Es un ahorro para bajar de 40 a 18 a 20 grados. Esta es la estructura geométrica, que veis, la geometría que tiene eso, pero arquitectonizada, entiéndase, porque no se trata de coger la estructura de un pez y llevarla a un edificio, ¿no? Nosotros ya sabíamos cómo funcionaba este mundo de vértebras, cómo funcionaba a torsión, y lo cierto es que lo hicimos y ahí están construidas y bastante bien. Pero para que funcionara un poquito mejor esto durante la construcción, son maestros en hormigón, los indios, construyen en hormigón francamente bien, aunque no saben construir en hormigón blanco, no se les da, entonces luego hay que venir con la mano y pintarlo. Se nos ocurrió que interiormente, en este que es el edificio del hotel, podía funcionar como un termitero, ya que exteriormente era bastante denso en cuanto al calor. Si todo el atrio, todo el interior del hotel era, como es aquí, hueco, pues habría una circulación de aire de abajo arriba, con lo cual no teníamos que refrigerar ni calefactar el interior del hotel. Luego las habitaciones sí. Y al final, este es el del hotel, ¿veis? El hotel, las 3 patitas se separan para crear este espacio que es el atrio vertical. Esta es la fachada del hotel, ¿no? Y el aire pues circula en algunas plantas libremente por aquí, en algunas. Curiosamente, el miedo que yo tenía era cuánto aire podía pasar por ahí, y ciertamente no es así. Hemos tenido la suerte de que los distintos agujeros se han colocado con cierta gracia para que no haya mucho viento en circulación. Estos son dos que estamos comenzando ahora, vamos aumentando el tamaño, ¿no? Estos están en Chengdu, el de arriba, y el de abajo está en Kuala Lumpur. Son edificios ya un poco más altos, estamos de arriba en cerca de 200 y casi 300 el de abajo, ¿no? Cuando veis la estructura del de arriba, o la del de abajo, pues aquí reconoceréis eso que os he dicho antes de las venas de los cactus, cómo funciona un cactus y sus venas para hacer. Es un edificio también, creo que hay alguna planta, veis aquí la planta cómo está organizada, en tres piedecitas con un núcleo en el centro y ninguna estructura. Toda la estructura, todo el esfuerzo se lo traga la fachada, con esta especie de modulitos, que son Vs, que se van repitiendo, una especie bastante sencillo de construir. Este es un poquito más complicado, porque está inspirado en la estructura de una fruta muy especial en Kuala Lumpur, que es el durian, que sabe repugnante, pero que les encanta mucho. Pero es que la cáscara exterior de esa estructura tiene una especie de piel muy curiosa, que es enormemente resistente. Entonces yo me inspiré en esa estructura para desarrollar esto. Y finalmente, para terminar esta historia, si siguiéramos subiendo en la aplicación,
pues todo lo que os he contado antes de los árboles, de las alas, de los pájaros, de los insectos, esto es el proyecto en el cual llevamos trabajando pues, prácticamente toda nuestra vida, ¿no? Que es el proyecto de la torre biónica, ¿no? Cómo desarrollar cada vez más preciso y más fino una estructura capaz de superar los 1000 metros de altura, ¿no? Si lo comparáis, por ejemplo, con esta imagen de aquí, que sería la Jinmao, donde veis el núcleo central, que es la construcción convencional, y la cáscara exterior, la Jinmao, la torre Jinmao en Shanghái, tiene creo que unos 60 por 60 de cuadrado, pero prácticamente casi todo se lo traga. Aquí veis, es otra estructura. Si vosotros lo colocarais de pie, o sea, lateralmente, pues veríais que es como el hueso del ala que os he enseñado antes, ¿no? Es decir, un rascacielos de 1000 y pico metros de altura, como tiene este, se comporta estructuralmente más como el voladizo de un ala que como un edificio puesto de pie. Es decir, sería un gigantesco voladizo de 1000 y pico metros. Ahí interviene todo lo que os he contado antes, de las alas de los insectos, de las alas de las aves, de todo lo que sigue. Siempre de un par de imágenes para terminar, para que veáis cómo funciona. Otro día hablaremos de la torre, no hay que hablar hoy de ella, ¿no? Y esto es simplemente una síntesis de algo de lo que os he enseñado con algunos edificios que están ahí, que no os he contado, ¿no? ¿Qué conclusiones sacamos de esta historia, ¿no? Hace muchos años, yo creo que estaba en la Universidad de Columbia en Nueva York, estaba como estáis vosotros aquí, prácticamente, ¿no? Yo había terminado mi carrera y estaba haciendo un máster de diseño avanzado. Y en aquellos momentos empezaban los ordenadores. Había ordenadores, yo tomé un curso de diseño por ordenador, pero empezaban en ese momento los ordenadores. Estamos hablando creo que del año, creo que 80, o por ahí, no sé, 83, 84, por ahí debía ser. Había PCs, pero no había ratones siquiera. Todo lo que se dibujaba en el ordenador era por órdenes escritas, no se podía dibujar, no se podía decir, dibuja una línea de este punto a este punto, ¿no? Todo eran órdenes escritas. En aquel momento, a mí me interesó, pues yo tenía a lo mejor 5 o 6 años más que vosotros, ¿no? Me interesó la arquitectura de Gaudí, y como aquella máquina infernal de los ordenadores nos permitía analizar estructuras complejas, se me ocurrió, le planteé a mis profesores si podía investigar sobre intentar desarrollar algún programa que metiera las estructuras de Gaudí en el ordenador y ver cómo se mueven, cómo funcionan. Como todo se hacía programando, pues vale, pues lo hice. Y así empecé a interesarme por el tema de estructuras complejas en la arquitectura, que es el caso de Gaudí. Al llegar a España, me encontré, fijaos que tema más casual, me encontré en la Cuesta de Moyano, debajo de una mesa, la Cuesta de Moyano donde hay libros aquí en Madrid, un librito calzado en el suelo, que calzaba la mesa, que ponía Introducción a la biónica, que es el librito que os he enseñado antes, de Litinsky. Y yo le pregunté al librero que cuánto valía ese libro que había ahí, porque eso de la biónica me sonaba algo que yo había leído, había visto en la Universidad de Columbia. Me dijo que no le valía nada, que no le interesaba a nadie nada eso, que estaba ahí porque no lo quería nadie, que me lo regalaba. Es el único que existe. Yo no he visto otro libro igual de Introducción a la biónica aquí. Y me lo llevé. Y de esa manera tan casual, cuando yo encontré ese libro podía tener, vosotros que ahora tenéis como 22, 23, por ahí, pues podía tener 6 años más que vosotros, más o menos, ¿no? Fijaos si se hace de esto tiempo, ¿no? No os voy a decir la edad que tengo, pero os la imagináis, mucha. Pues desde ese momento hasta hoy, desde ese momento en el que a mí me empezaron a interesar las estructuras orgánicas y cómo podía llevarlo a la arquitectura, he tenido la suerte de poder ir investigando a la vez que construyendo. Y entonces por eso se ha ido desarrollando una teoría que se puede llamar como biónica arquitectónica o arquitectura biónica, se podría decir que de esa manera se le conoce, ¿no? Pero todo empezó de una manera muy sencilla. Es decir, hace 35, casi 40 años, yo no sabía de qué iba esto, simplemente estaba comenzando. Algo parecido a lo que estáis haciendo vosotros ahora. Vosotros estáis iniciando un trabajo fin de grado que no sabéis las consecuencias que va a tener. A lo mejor ninguna. O a lo mejor es el punto de arranque para algo muy interesante. Todo trabajo de investigación va generando ríos y nos va llevando a un sitio o a otro. Os quiero decir con esto que dos cosas. Primero, que este TFG, este trabajo de investigación, os lo toméis lo más en serio que podáis. Porque quién sabe a dónde os puede llevar esto. Claro, dice el refrán, una vez visto, todo el mundo es listo. Una vez que hemos recorrido el camino, bueno, entonces fantástico. Lo bonito es recorrerlo, ¿no? Eso es lo primero. Tomarlo lo más en serio que podáis, porque puede que estéis escribiendo una página interesante en vuestra vida. Ya que entiendo que querréis ser arquitectos de una manera o de otra y la investigación en la arquitectura están asociadas. Eso por una parte. Y por lo otro,
todo lo que hagáis, documentarlo bien. Porque quizás lo peor de la investigación es que cuando descubrimos cosas, no las guardamos suficientemente bien o no las documentamos bien en varios formatos y se pierden. Y es una auténtica tristeza, porque a lo mejor has necesitado mucho tiempo para investigar sobre algo y ese documento se ha perdido. ¿Sabes? O cuando vas a por él dices, ¿y dónde lo habré guardado? Entonces, tan importante es que os toméis el trabajo de investigación con seriedad como un primer paso de algo en el futuro, interesante para vuestra vida, como que lo documentéis milimétricamente y lo guardéis muy bien. Porque quién sabe si dentro de 20 o 25 años regresaréis a algo que habéis hecho antes y os puede servir para ver tú a saber qué, ¿no? Eso es el secreto de toda investigación. Ser muy metódico y muy ordenado, ¿no? Para poder regresar a ello cuando sea necesario. Y con esas dos cosas se va a cualquier parte.